Hola, queridísimos amigos. Es muy difícil separar el trigo de la paja porque todo está muy enredado y porque las cosas nunca son lo que parecen en los medios. Marzo de 2022 fue un mes loco y abril siempre comienza con una broma del Día de los Inocentes en Estados Unidos antes de que comience la diversión seria. Todo será intenso y dramático, como dijo O.J. Simpson en El Día de la Marmota. El guiso que se está cociendo es más grande de lo que podemos imaginar. Es un cambio de paradigma en la economía mundial, en la cultura y en la espiritualidad. Artículo de opinión. ¿Quién dijo que esto sería fácil? El bien más escaso es la verdad. El reloj cósmico está en marcha. El gran cambio está sobre nosotros. La transformación es lenta y difícil. Es como una ceremonia de iniciación. El QFS está a años luz del blockchain. Todo el culebrón está a punto de terminar. Cambio de paradigma en la economía mundial. La verdad es un bien más escaso que la comida. Los dioses vuelven loco a quien quieren destruir. Una sociedad sin efectivo dañaría a millones de ciudadanos. Argelia no descarta encarecer el precio de su gas para España. Nuevo volcado en línea de archivos desconocidos de Wikileaks. Comenzamos. Una cosa es ser optimista y otra cosa es ser ingenuo. Todo proceso natural de metamorfosis es difícil, lento y gradual. Y arreglar el mundo es lo más complicado que existe, sobre todo cuando hay mucha gente que no desea cambiar. Lo más difícil de todo es deshacerse de lo viejo a lo que estamos apegados. ¿Quién no lo ha pasado mal con un estreñimiento para deshacerse de sus residuos que se resisten a salir? Esto se parece mucho a ese esfuerzo para despertar a las masas. El juego termina cuando el público conoce la verdad. Toda psicoterapia es dolorosa pero liberadora, y al final el sufrimiento se convierte en felicidad. Marzo fue un mes loco lleno de actividad. Se produjeron muchas cosas y el pueblo necesitaba digerirlo. Pero esto es solo el comienzo. Las lluvias de abril se acercan a la madre de todas las bombas y los acontecimientos están a punto de desarrollarse. El lado oscuro ha perdido la narrativa, no puede controlar lo que viene, no importa cómo lo gire. Lo único que les quedará es cerrar todo. Pero los buenos están preparados para eso, sin escape y sin tratos. Cada vez hay más señales de que todos en Occidente estamos viviendo un espectáculo gigante, y el espectáculo está a punto de terminar, según Benjamin Fulford. ¿Sabías, por ejemplo, que Ucrania no ha declarado la guerra a Rusia? También que el gas ruso que aún se envía a través de ese país sigue siendo la principal fuente de gobiernos para el gobierno de Ucrania. Contradicciones de la guerra. Además, a pesar del embargo, continúan las exportaciones de petróleo ruso a Estados Unidos e incluso aumentan. Por ejemplo, en la semana del 12 al 18 de marzo, Estados Unidos compró 70.000 barriles diarios de petróleo ruso, un 80% más que la semana anterior. Ceremonia de iniciación. Según Fulford, fuentes de alto nivel en las sociedades secretas orientales y occidentales dicen que el espectáculo falso que se está llevando a cabo forma solo parte de un proceso para despertar a las personas de Occidente, que han sufrido un profundo lavado de cerebro. Se está configurando como una especie de ceremonia de iniciación para Occidente. En antropología, tales ceremonias se denominan eventos liminales y se refieren a cosas como bodas o ceremonias de mayoría de edad que marcan una transición importante en la vida. En este caso, la ceremonia se realiza para iniciar una nueva era de amor, progreso y armonía con la naturaleza, aseguran las fuentes. Esto quedará claro pronto, prometen las fuentes. Sin embargo, antes de que eso pueda suceder, se debe completar una represión de agencias
y policía internacional muy real contra un antiguo culto siniestro que se apoderó de los niveles más altos de poder en la mayoría de los países occidentales. Durante años han estado tratando de llevar a cabo un Armagedón falso. El espectáculo al que estamos siendo sometidos en nuestras pantallas es su recreación de los 4 jinetes del apocalipsis: hambre, guerra de Ucrania, muerte y conquista del nuevo orden mundial. En otras palabras, todo el planeta se ha rebelado contra su gobierno. La clave de su derrota final es el derrocamiento de su control del sistema financiero. Dado que la mafia controla principalmente dinero falso, fiduciario y respaldado por nada, tomar el control de las cosas reales es la clave para derrotarlos. Sanciones. Si aún cree que Occidente puede diseñar sanciones que maximicen el dolor para Rusia y minimicen los riesgos financieros y de estabilidad de precios en Occidente, también podrían creer en los unicornios, señala un informe de Credit Suisse. En estos días, Irán, Arabia Saudita, Rusia, Nigeria, etc., se niegan a vender su petróleo a Occidente a cambio de moneda fiduciaria. Entre comillas, lo que queremos es un mundo equitativo, libre de guerras, proyectos agresivos o intentos de enfrentar un país con otro. Lo que queremos es discutir cómo vivir en este planeta en el futuro. Se han ido acumulando demasiados problemas y las instituciones existentes no han podido resolverlos. Resulta que la democracia liberal no es liberal y no es democracia, dijo el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov. Los chinos y otros están de acuerdo. Entre comillas, Estados Unidos y la OTAN no están en condiciones de juzgar los principios morales de ningún país hasta que se disculpe y compense el daño y el sufrimiento que han causado a los pueblos de Yugoslavia, Irak, Siria y Afganistán, dice el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying. India también está de acuerdo. Cuando el gobierno esclavista británico trató de enviar una delegación de alto poder a la India para convencerlos de aislar a Rusia, les dijeron que no eran bienvenidos. Los turcos, rivales históricos de los rusos, tampoco están de acuerdo. Entre comillas, Occidente combatió contra los musulmanes desde Afganistán hasta Libia, desde Irak hasta Somalia, y encima ahora nos piden ayuda a nosotros. Turquía. Erdogan fue a la reunión en Bruselas con una tobillera con GPS. Está trabajando ahora con la coalición. El lado oscuro hará cualquier cosa para que Turquía y Rusia comiencen una guerra en el Mar Negro. Erdogan habló con Putin y éste le pidió que mediara entre Occidente y Rusia sobre Ucrania. Sin embargo, Erdogan desapareció de los sitios oficiales de noticias turcos, lo que indica que todavía no se le permite regresar a Turquía. Entre comillas, todos deben darse cuenta de que se acerca la fecha límite. Se viene el jaque mate. La implosión final del lado oscuro es inminente. Ponte los cascos y la armadura divina, porque antes de que se vaya van a intentar llevarse la mayor cantidad de gente posible. Advierte una fuente. Una masa crítica de Occidente está despertando ahora de las faltas cometidas contra su pueblo. Cuando Justin Castro compareció la semana pasada ante el Parlamento Europeo, la mayoría de los parlamentarios se retiraron, pero algunos se quedaron para fustigarlo. Cumbre mundial. Primero, aunque gran parte del mundo convencional ha pasado los últimos días obsesionado y debatiendo el espectáculo de Will Smith abofeteando al comediante Chris Rock, los elitistas internacionales se reunieron en Dubái para la Cumbre Mundial de Gobiernos de 2022. Del 28 al 30 de marzo, periodistas de medios corporativos, jefes de Estado y directores ejecutivos de alguna de las empresas más rentables del mundo se reunieron para debatir sobre cómo dar forma a la dirección de la próxima década y más allá. Segundo, la Cumbre de Gobierno Mundial está en marcha esta semana en Abu Dhabi.
ya que tenemos una bomba para informar. La doctora Pippa Malmgren, una de las principales economistas que se desempeñó como asesora especial del presidente Bush, hizo una declaración que confirma todo lo que hemos estado informando durante bastante tiempo. Que se avecina un cambio de paradigma, sociedad sin efectivo, a la vuelta de la esquina, si nadie lo remedia. Tercero, Malmgren declaró, entre comillas, estamos al borde de un cambio dramático en el que estamos a punto, y yo diré con valentía, estamos a punto de abandonar el sistema tradicional de dinero y contabilidad e introducir uno nuevo. Y la nueva contabilidad es lo que llamamos blockchain. Significa digital, significa tener un registro casi perfecto de cada transacción que ocurre en la economía, lo que nos dará mucha más claridad sobre lo que está pasando. Cierra comillas. Sin embargo, la doctora olvidó decir que el sistema financiero cuántico está a años luz del blockchain. Cuarto, Pippa Malmgren advierte, este sistema está en la puerta, y una vez que esté aquí, marca el principio del fin, porque a nadie se le permitirá comprar o vender sin convertirse en un ser humano híbrido digitalizado. Creo que nos será posible vivir fuera de este sistema por un tiempo, pero necesitamos un plan, una red. Tendremos que vivir en comunidad con seres humanos de ideas afines. Quinto, las élites mundiales en realidad tuvieron las agallas de titular su primera sesión en la cumbre del gobierno mundial entre comillas, ¿estamos listos para un nuevo orden mundial? Algunos de los líderes más poderosos del mundo se burlaron de más interrupciones en la cadena de suministro, dificultades del sistema energético y un dólar digital parecido al de China, algo que incluso el New York Times ahora admite que podría estar en camino pronto. Sexto, el sistema financiero digital que ya tienen en proceso y que no es el QFS es algo salido de nuestras peores pesadillas. Incluye identificaciones digitales y una moneda digital que les permitiría vigilar y controlar cada céntimo que alguien tiene o se gasta. Economía. Primero, el petróleo se mantiene por debajo de $100. Segundo, cae el precio del petróleo después de la tregua en el conflicto de Oriente Medio. Tercero, entra en vigor la tregua en Yemen, con la esperanza de que pare la guerra. Cuarto, los bonos del Tesoro acaban de sufrir su peor cuarto del último medio siglo. Quinto, el euro, presionado por rumor de nuevas sanciones a Rusia. Sexto, se dispara la inflación hasta alcanzar récords. La inflación de la zona euro aumentó a un récord del 7,5% en marzo respecto al año anterior, ya que la guerra impulsó aún más los costos energéticos que ya estaban en alza. Séptimo, Argelia no descarta encarecer el precio de su gas para España. Octavo, el ministro eslovaco dice que pagar en rublos podría ser una opción, ya que el país necesita gas. Noveno, Polonia pide endurecer las sanciones contra Rusia que considera ineficaces. Décimo, el Banco Central Europeo espera subir las tasas después de finalizar la compra de bonos en el tercer trimestre. Undécimo, la guerra podría aumentar aún más el precio de los automóviles. Duodécimo, la aceleración de la inflación turca hacia un nuevo máximo en 20 años deja vulnerable a la lira. Décimo tercero, China incluirá a una docena más de ciudades en sus pruebas del yuan digital. Décimo cuarto, se ha reanudado la construcción en el 95% de los proyectos de China Evergrande. Décimo quinto, el sector tecnológico de China está perdiendo su brillo en medio de recortes de personal, un crecimiento moderado y un escrutinio regulatorio. Decimosexto, China cambia las reglas de secreto de auditoría para detener las exclusiones. Crisis de suministros.
Primero, desde que Rusia ha tirado el guante exigiendo pagos en rublos por gas y petróleo, el inminente colapso de las empresas y la falta de combustible para viviendas y edificios de todo tipo se acerca en cuestión de una semana y podría causar trastornos a la sociedad europea. Segundo, se desmoronan las sanciones contra Rusia, ya que el rublo ha recuperado todas las pérdidas posteriores a las sanciones y ahora se cotiza más alto que antes. Menos de una semana después de que Joe Biden afirmara que sus acciones sin precedentes habían reducido el rublo a escombros, la moneda de Rusia se ha recuperado de todas sus pérdidas y ahora se cotiza más alto que antes de comenzar la guerra. Quiero decir. Tercero, agricultores pagados para que dejen de cultivar alimentos. Cuando Biden y Trudeau anuncian la escasez de alimento a los agricultores, se les paga para que detengan la agricultura. Los pollos son ahora animales ilegales en más municipios que requieren un permiso debido a la gripe aviar, entre comillas. La Unión Europea está sacrificando ganado a medida que se queda sin alimento para animales, y los Países Bajos están considerando seriamente un impuesto a la carne. Cuarto, agricultura biológica. Tal vez es hora de una nueva y mejor forma de cultivar, que no dependa de productos tóxicos, ni viole a la madre tierra. Ya existen soluciones que se están utilizando para cultivar alimentos y peces orgánicos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, en todos los climas, sin la probabilidad de que desaparezcan los cultivos transgénicos. Quinto, para abordar esta preocupación de no tener los fertilizantes químicos tóxicos habituales, también hay muchas alternativas. Sexto, en general siento que es mejor tratar de controlar el espacio sagrado de cada uno y no agregar más sufrimiento porque estamos en la batalla de todos los tiempos, que también es una batalla por la mente. Europa. Primero, las naciones europeas comienzan a racionar alimentos y combustible. Países de todo el mundo, especialmente Europa, han comenzado a aplicar políticas que racionan los alimentos y el combustible, después de que la mayoría de las naciones del continente impusieran sanciones económicas a Rusia. Segundo, las torrijas de Semana Santa de 2022 serán las más caras en la historia de España. Tercero, España comenzó a experimentar la escasez esporádica de diferentes productos como huevos, leche y otros productos lácteos casi inmediatamente después del estallido de la guerra. A principios de marzo, los principales supermercados como Mercadona y Makro comenzaron a racionar el aceite de girasol. El gobierno de España incluso fue más allá y dio a las tiendas la opción de imponer límites temporales en la cantidad de ciertos productos que compran los clientes. Cuarto, Alemania y Austria se acercan al racionamiento del suministro de gas. Ambos países han tomado medidas para racionar sus suministros de combustible, después de las interrupciones en el flujo del gas natural desde Rusia, debido a un enfrentamiento sobre los pagos. Rumores de guerra. Primero, Rusia aumenta la presión en el Donbass y da un respiro a Kiev. Segundo, el gobierno francés ha despedido a su principal jefe de espionaje, el general Éric Bidault, de la Dirección de Inteligencia Militar porque estaba sorprendido por el ataque de Rusia a Ucrania. O por la guerra de Ucrania. Tercero, el 30 de marzo las fuerzas de la República Popular de Donetsk derribaron 2 helicópteros ucranianos enviados para la evacuación de los cabecillas de los nacionalistas ucranianos de Mariupol. El 28 de marzo, el ejército ruso derribó un helicóptero ucraniano Mi-8 enviado para recoger a los comandantes del batallón Azov. Cuarto,
Insólito ataque de helicóptero ucraniano dentro de Rusia destruye depósito de combustible. Con la niebla de la guerra es difícil saber exactamente qué está pasando. Pero una cosa es segura: el depósito de combustible dentro de Rusia fue atacado. Quizás fue el equipo de fuerzas especiales de la OTAN. ¿Se hizo para atraer y provocar que Rusia atacara dentro de un país de la OTAN?, se pregunta el comentarista. Curioso. Primero, una bola de fuego explota sobre el volcán Popocatépetl y hay otra llamarada solar clase M en el desfile de actividades del Sol. Segundo, el Sol entra en erupción con 17 destellos de una sola mancha solar, enviando tormentas solares hacia la Tierra. Al menos 17 erupciones solares de una sola mancha solar han estallado en el espacio en los últimos días, incluidas algunas partículas cargadas que pueden crear un colorido espectáculo en el cielo. Las erupciones solares se originaron a partir de una mancha solar hiperactiva llamada AR2975, que ha estado disparando bengalas desde el lunes 28 de marzo. Es posible que pronto veamos algunas tormentas moderadas en el cielo de la Tierra debido al evento estelar. Tercero, un cañón de fuego acaba de abrirse en el Sol. Ayer, 3 de abril, un filamento de magnetismo salió disparado de la atmósfera del Sol. A la salida, esculpió un gigantesco cañón de fuego. Las paredes resplandecientes del cañón tienen al menos 20.000 kilómetros de altura y son 10 veces más largas. Ellos rastrean el canal donde el filamento fue suspendido. Se rastrea el canal donde el filamento fue suspendido previamente por fuerzas magnéticas dentro de la atmósfera del Sol. Desde entonces ha surgido una expulsión de masa coronal del lugar de la explosión. La nube en expansión probablemente rozará el campo magnético de la Tierra el 7 de abril. Cuarto, una tormenta geomagnética menor es posible esta semana en respuesta a un par de llamaradas que se aproximan. La primera, lanzada por una llamarada, podría rozar el campo magnético de la Tierra el 6 de abril. Cuando hablo de llamarada me refiero a expulsión de masa coronal. La segunda, arrojada lejos del Sol por la explosión de un filamento de magnetismo, podría dar un golpe de refilón el 7 de abril. Su efecto combinado podría producir auroras boreales siempre en latitudes altas, o casi siempre. Sexto, gran conjunción el 12 de abril. Uno de los eventos astrológicos más relevantes de este año ocurrirá el 12 de abril cuando Júpiter y Neptuno formen una conjunción en Piscis, aspecto que no sucedía desde 1856 y que pocas generaciones tienen la fortuna de experimentarlo. Júpiter está asociado a la suerte, expansión y crecimiento, mientras que Neptuno a los sueños, los ideales y la creencia. Ambos planetas son los regentes naturales de Piscis, por lo que una conjunción entre ellos en el signo que gobiernan es un poderoso impulso espiritual. Sexto, Venus y Júpiter tendrán un encuentro cercano este mes. Además, en abril también será visible la lluvia anual de meteoros de las Líridas, que alcanzará su máxima intensidad en la noche del 21 al 22. Los dos astros tendrán un encuentro bastante cercano en el firmamento antes del amanecer, en un evento que comenzará el 29 de abril y terminará el 1 de mayo, con un pico el 30 de abril. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.